En esta noche vamos a estar mirando un tema bien precioso y bien importante. La profecía con la que comienza la Biblia. Una de las primeras profecías que habla la Biblia. Dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La palabra dice que cuando el hombre fue desobediente a Dios, cuando pecó contra Dios, cuando fue engañado por Satanás, la Biblia dice, hermano, que el Señor llegó y le dijo al hombre: ¿qué has hecho, Adán? ¿Comiste acaso del árbol que te dije que no comieras? Pues sí, Señor. ¿Y por qué comiste? Es que la mujer que me diste me hizo comer y yo comí. Y va con la mujer: oye, mujer, ¿qué hiciste? Es que la serpiente, el diablo, me hizo pecar. Y le echó el hombre la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa al diablo. La misma cosa que miramos ahora, lo que sigue sucediendo. Dice el predicador en Eclesiastés que lo que antes fue sigue sucediendo, que no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre sigue excusándose delante o detrás de algo. El hombre sigue escudándose detrás de religión, detrás de lo que le pasó en su infancia, detrás de lo que le hicieron sus padres, detrás de lo que le pasó, lo que le hizo la mala vida que llevó. Detrás de cada situación, ahí se escuda el hombre. Yo estoy en las drogas por esto y esto y esto. Yo estoy en esta situación por esto otro. Cada persona tiene una excusa porque está derrotada, porque está con la amargura en su corazón, porque está sin paz en su alma, porque está hundida en el pecado. Cada persona tiene una excusa, pero delante de Dios no hay excusas. Él vino a libertar a los cautivos de las opresiones del diablo. Él vino para el que está oprimido sea libre. Él vino para que esté en prisión salga la libertad, para que esté en tinieblas le resplandezca la luz de la verdad. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer las obras del diablo, para que el pueblo que cree en Él esté en victoria, se levante en victoria, porque hay victoria para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele palmas al Rey, aleluya. Dele palmas al Rey. En este tiempo le digo, siempre alguien se escuda detrás de alguien. Llegó la mujer, el hombre escudándose en la mujer, como ahora. Por la culpa de mi esposa, por la culpa de mi esposo. Llegó la mujer escudándose en la serpiente. Ya cuando no se le puede echar la culpa al esposo o a la esposa, se le echa la culpa al diablo. Fue el diablo el que me hizo pecar. Fue el diablo el que me hizo hacer esto. Fue el diablo el que me hizo gritar. Fue el diablo el que me hizo enojarme. No, hermano, el diablo no te puede hacer nada. Decía un hermano en una ocasión, contando una anécdota, que estaban los hermanos discutiendo en la iglesia, que estaban discutiendo uno con otro, y de repente estaba Satanás por ahí en una esquina triste llorando. Por supuesto que no es que Satanás esté triste llorando, pero es una anécdota. Y dice que llegó el pastor y les preguntó a los hermanos: ¿qué pasa? ¿Por qué están? Llegó el pastor y le preguntó al diablo: ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y dice: es que los hermanos de todo me echan la culpa. De todo me echan la culpa. Dicen que esto y me echan la culpa. Caen, fallan y me echan la culpa. Claro que él no está llorando, se goza porque le echan la culpa. Pero la verdad es que el pueblo de Dios sigue estando oprimido por seguir escudándose detrás de alguien o de algo. Cristo vino, una vez más le digo, para dar libertad al cautivo. Cristo vino para deshacer las excusas, para poner a un lado los pretextos, para darle al hombre victoria sobre cualquier influencia que esté pasando, para que pueda levantarse y decir: nada me puede apartar de Cristo, nada me puede desviar de Cristo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades ni principados, nada me separará de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. Aleluya. Dale palmas al Rey en esta noche.
seremos nosotros algunos de esos que para todo el diablo me hizo? ¿El diablo es la culpa del diablo? No, hermano. Le digo, el diablo toma el control que uno le da. El diablo toma el lugar que uno le da. Toma la autoridad que uno le da. El enemigo no puede trabajar sino con lo que usted le da, con lo que usted le presta. Uno le presta sus propias armas al diablo para que lo ataque. Uno le presta la propia arma que Dios le ha dado a uno para que lo derrote, para que lo haga caer, para que lo haga fracasar. Uno le da las armas, la libertad al enemigo. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor nos enseña esta profecía. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dice el Señor, mujer. Y cuando habla de la mujer, habla de la descendencia de la mujer. Habla de Cristo Jesús primeramente, que es la simiente de la mujer, la descendencia de donde vino Set, de donde vino Abel, Set, de donde vino Noé, de donde vino Abraham, de donde vino Jacob, de donde vino Israel y todas las tribus, de donde vino Cristo Jesús, por el cual nosotros alcanzamos a ser contados como parte de la familia de la fe. Tenemos parte con la simiente de Cristo, la simiente de la mujer. Es la iglesia que se levantaría un día, es la iglesia que se levantaría con poder, es la iglesia que se levantaría para aplastarle la cabeza a la serpiente. La iglesia se levantaría para aplastar al enemigo. El Señor dijo: mientras tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero me voy yo, y ahora ustedes serán la luz del mundo, serán la sal de la tierra. Les daré autoridad, les doy potestad. Cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. La palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios en el mundo, para deshacer las obras del diablo. Cristo hizo su trabajo. Ahora te da a ti la autoridad, te entrega a ti el poder, te entrega a ti el dominio para aplastarle la cabeza a la serpiente antigua, a Satanás, al diablo, para que lo quites de tu caminar. Dele palmas al Rey, aleluya. Vamos a estar mirando dos puntos importantes. El primero es este: aplastarle la cabeza a la serpiente. Y el segundo es ser heridos en el carcañal. Si no le aplastas a la serpiente la cabeza, te va a herir en el carcañal. Te va a herir, te va a lastimar, te va a dañar, te va a perjudicar. Al enemigo, a la serpiente, se le pega en la cabeza. Si no se le pega en la cabeza, no vas a poder matarlo, no vas a poder acabar con él. Una serpiente usted le podrá pegar a medio cuerpo, podrá aún partirla a la mitad y sigue con vida. Todavía usted la parte a la mitad y se da la vuelta a la serpiente y le pica y se puede morir. ¿Por qué? Porque donde la serpiente tiene el veneno es en la cabeza. Donde la serpiente controla todo es en la cabeza. Donde la serpiente tiene la vida es en la cabeza. La cabeza es la área peligrosa de la serpiente. Cuando a una serpiente la controlan y la agarran de la cabeza, esa serpiente está inutilizada. Cuando usted agarra una serpiente cuidadosamente y la agarra de la cabeza, usted la sostiene y nada le puede hacer. Se moverá, se retorcerá, hará lo que quiera hacer, pero nada le puede hacer. Usted le pone la mano ahí, el pie, y la pisa o le pega en la cabeza y aquel animal muere. El cuerpo se sigue retorciendo. ¿Alguna vez ha matado alguna serpiente a alguien? ¿O ha mirado cómo se mata una serpiente? Cuando yo era niño me tocó mucho matar esos animalitos. Íbamos en el campo labrando la tierra y de repente salían esos animales y tenía uno que ir a la cabeza a matarlos, a acabar con ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que aprender una cosa,
que muchas veces Satanás ha estado atacando al pueblo, ha estado viniendo para perjudicar, para destruir los matrimonios, los hogares, los hijos, para destruir en muchas áreas de nuestra vida. Ha venido y nosotros sentimos, hermano, cuando el veneno de Satanás comienza a introducirse en nuestra vida, cuando la influencia de Satanás comienza a moverse en el hogar. El matrimonio puede sentir cuando se comienza a desequilibrar la comunicación, la relación. El matrimonio puede sentir y puede mirar cuando los hijos están siendo influenciados por el enemigo. La cosa es que muchas veces esperamos mucho tiempo, esperamos a que ya el enemigo esté con el terreno ganado, y es que al momento hay que buscar atacar a la serpiente. Una vez más le digo, muchas veces estamos atacando, pero estamos atacando no la cabeza, no el origen, no el principio del problema. Satanás se introduce y pelean los matrimonios y se desajustan los hogares, y hay problemas en las mismas congregaciones. Satanás se mete en la misma iglesia para poner desacuerdos entre un hermano y otro, entre un ministro y otro, entre un siervo y otro. ¿Por qué? Porque de esa manera desubica el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que comenzar a saber que Cristo nos dio autoridad, nos dio potestad, nos dio dominio para aplastar la cabeza de la serpiente, para comenzar a pedir que el Señor se glorifique y que le aplaste esa cabeza a la serpiente. ¿Cómo se le aplasta? ¿Cómo se le aplasta la cabeza a la serpiente? La iglesia de Cristo es la que recibió la bendición, es la que recibió la herencia, es la que recibió la autoridad. La palabra dice en Mateo 16:18: y tú eres Pedro, y serás ahora, te llamas piedra, pero serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad del Señor la depositó sobre la iglesia. La autoridad del Señor la depositó sobre el creyente, sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo lo depositó, hermano? La palabra dice en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, sanarán a los enfermos. Tomarán en las manos serpientes, es decir, tomarán el poder del enemigo y no les dañará. Tomarán al enemigo bajo control. Se someterá la potestad del enemigo. Cuando venga la influencia a tu hogar, a tu familia, tienes que saber lo que tienes. No dejes que entre a que controle tu vida, tu hogar, tu familia. Tienes que pararte como hombre, como mujer de Dios, resistir al diablo, decirle: Satanás, ya estás derrotado. Satanás, esa influencia desaparece de mi vida, desaparece de mi hogar, desaparece de mis hijos, desaparece de mi esposo, desaparece de mi esposa. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, lo que tú confesares con tu boca y creyeres con tu corazón será hecho. Si confiesas con tu boca y crees con el corazón para salvación que Cristo murió y resucitó, serás salvo. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que tienes autoridad, la tienes. Pero lo primero que Satanás mete es duda. Duda de lo que tienes, duda del respaldo de Dios, duda de que quizás tú no eres competente para resistir, para reprender. Hay muchos hermanitos que se sienten incompetentes, que se sienten como que el enemigo está muy grande y nosotros muy pequeños, como que el enemigo muy fuerte y nosotros muy débiles. Recuerda, hermano, no es por tu fuerza, no es por tus obras, es que la palabra dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es que yo sea grande, es que Cristo es grande. No es que yo sea fuerte, es que Cristo es fuerte. No es que yo sea sabio, es que Cristo es el que hace las obras. Dele palmas al Rey, aleluya.
aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Cómo se le aplasta la cabeza a la serpiente? El Señor dijo: el que se humilla será levantado, pero el que se enaltece será humillado. Aplastarle la cabeza a la serpiente. Pablo dijo: no seáis vencidos por lo malo, sino antes bien vence con el bien el mal. Aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Cómo es que se le aplasta? Adán y Eva fueron engañados, fueron derrotados, fueron vencidos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron caminar a su manera, creyeron la mentira del diablo. Satanás les dijo: mira que serán como dioses, mira que prosperarán, mira que tendrán muchas cosas. Eso le dice Satanás a muchos: mira, apártate de la iglesia un poco, métete más al trabajo, métete más en esta área que vas a prosperar. Olvídese, Cristo dijo: separados de mí no van a poder hacer nada. El que quiere prosperar se rinde a Cristo. El que quiere prosperar toma en cuenta a Cristo. El que quiere ascender se humilla delante de Cristo, se humilla delante del Señor. Ellos fueron derrotados por Satanás. Con astucia los engañó, los hizo que cayeran. Pero lo peor de todo fue que cuando el Señor llegó a Adán y a Eva, la palabra dice que ellos se escudaron, uno en el otro y el otro en Satanás. Uno en la mujer y la mujer en Satanás. Y por eso es que no pudieron tener la victoria que Dios les quería dar, porque no fueron sinceros, porque no se humillaron. Satanás se mete y se infiltra y se mete diciéndole al hombre: ¿y tú por qué te dejas? Mete diferencias, porque diferencias siempre hay. Yo pienso distinto que ustedes. El hombre piensa distinto que la mujer. Por naturaleza cada hombre tiene una característica única. Somos diferentes, como dicen por allí. Cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa de una manera, cada quien tiene ideales, y eso no es malo. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para tener inteligencia propia, para tener ideas propias, para ser únicos en este universo. Pero el problema es que Satanás llega y se mete con esas diferencias que en sí no son malas, pero se mete para engañar, para torcer. Y mira, este piensa de esta manera, y mira aquel, y mira esto, y comienza a meter diferencias. Y cuando comienza a meter diferencias, de ahí comienza a meter la contienda, la división, lo que es el pleito, los recelos, las envidias. ¿Por qué este hermano hace esto? ¿Por qué yo no? Tantas cosas que Satanás mete por medio de la carne, por medio de los celos, de la ira, tomando control, tomando lugar. ¿Y sabe dónde es? Donde nos está atacando. Porque nosotros no nos humillamos. Porque llega y te dice: mira esto, mira aquella hermanita cómo te mira, miraste que pasó y no te saludó, miraste que no te habla igual, miraste tantas cosas, hermano. Y comienza a meterse Satanás, a introducirse. Y si uno le sigue el rollo, le sigue la plática, Satanás le sigue la influencia, va a ir atacándolo, va a ir perjudicándolo, va a ir dañándolo. Pero si usted se humilla y dice: no, yo no estoy para derrumbar, estoy para edificar, no estoy para criticar a mis hermanos, estoy para orar por ellos. Satanás, apártate de mí. Satanás, apártate de mí, porque me eres estorbo. Aplastarle la cabeza a Satanás. Cristo hablaba con Pedro, y en un momento Pedro se levantó inspirado diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro,
bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que después de esto Pedro se sintió bien especial, bien inspirado. La carnita se le levantó un poquito, y después llega con el Señor, y el Señor le está diciendo a los discípulos: saben que tengo que ir a Jerusalén a morir. Y Pedro se levanta de vuelta creyendo que estaba bien inspirado, y dice: Señor, nunca tal te acontezca, Señor, nunca vayas a morir tú, Señor. Y dice el Señor: apártate de mí, Satanás, porque no conoces los planes de Dios, porque te opones a la obra de Dios. Apártate de mí. Ahí le estaba aplastando la cabeza, ahí lo estaba avergonzando, ahí lo estaba haciendo a un lado. Era el ejemplo de discernir, de cómo mirar las influencias de Satanás, que tenemos que estar alerta. Satanás se mete la cabeza primero. La cabeza es lo que mete para detectar, para palpar el terreno. Si cuando va entrando lo primero que aparece es la cabeza, usted le dice: Satanás, apártate en el nombre de Jesús, apártate, porque yo no voy a recibir tu influencia, porque no voy a recibir tu negatividad, porque no voy a recibir tu veneno. Estoy confiando en Cristo, por fe vivo, por fe me muevo, por fe camino. Creo en Cristo y Él es fiel para sacarme adelante. ¿Cuántas artimañas usa Satanás? El diálogo, la división, llegar con la negatividad. Satanás es puramente negativo. Esto no se va a poder hacer, esto no es posible, eso no va a dar resultado. Mira, tú no vas a poder prosperar, tú no vas a poder caminar. Satanás es negativo. Satanás te quiere tener aplastado, haciéndote sentir inservible, haciéndote sentir que tú no sirves para nada, que tú no puedes sobresalir, que tú no puedes salir adelante. Pero Cristo te dice: tú puedes, hijo, tú puedes. Crea mi palabra, crea mi palabra, crea lo que te digo, crea mi mandato, crea mi voz, crea lo que te hablo. Cristo habla realidad, Satanás habla mentira. Tú le herirás en la cabeza, aplástale la cabeza a Satanás, es decir, el principio. No dejes que se mete más, porque si se mete más, le vas a estar pegando al cuerpo de la serpiente y va a seguir viva. La vas a detener por un momento, pero va a seguir viva. Tienes que aplastar el principio, tienes que apagar el fuego cuando va comenzando, tienes que cortar la influencia cuando va comenzando, que va comenzando el pleito, la diferencia, la ira, la contienda. Y el enemigo dice: ¿por qué te dejas? ¿Y por qué no le dices sus verdades? Y tú sabes cuántos errores ha hecho él, y tú sabes cuántos defectos tiene él, tiene ella. Sácale sus verdades, no te quedes callado. Eso dice Satanás. Pero el Señor dice: humíllate, hijo, humíllate. Tú humíllate delante de mí, que yo te voy a levantar. Yo voy a dar testimonio. Tú sírveme, tú agrádame, tú conságrate, tú búscame, que yo me encargaré de hacer el resto. Aplastarle la cabeza a la serpiente. Llegó Satanás al desierto donde Cristo estaba para tentarlo, y le dijo: si eres hijo de Dios. Lo primero, la duda. Si eres hijo de Dios. Él sabía lo que era. Él no se entretuvo probándole o alegando con Satanás si era hijo de Dios o no. Él sabía que era hijo de Dios. Él no se detuvo a contender con el enemigo diciéndole: sí soy. No, él solamente se quedó firme. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivir el hombre. Bueno, si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no te subes a la torre y te avientas? Que al cabo escrito está: va a mandar Dios a sus ángeles que te cuiden y te guarden en sus manos para que no caigas ni tropieces. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, entonces mira, te doy todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras. Si te postras y me honras, te doy todo lo que ves. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás
y solo a Él le servirás. La palabra de Dios es el arma que tienes para defenderte, para atacar. Si Él te habla algo negativo, respóndele con la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo dialogando con Satanás. No pierdas tu tiempo enredándote en la mentira de Satanás. Si Satanás te dice, tú no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú te vas a quedar caído, tengo quien me levante. Tú no vas a salir adelante. El Señor es mi ayudador, es mi salvador. Parado estoy en la roca. La palabra de Dios, la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es lo que le corta el veneno a Satanás, es lo que le corta la eficacia, es lo que le aplasta la cabeza a la serpiente. La palabra de Dios. Y la Escritura dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, Cristo dice, te he dejado la palabra, está cerca de ti, la tienes en tu boca, la tienes en tu corazón. Háblala, háblala, reprende con mi palabra, toma autoridad con mi palabra, toma las armas de la milicia, toma las armas del Espíritu, toma la palabra de Dios, que es la arma que te va a sacar adelante. Aplástale la cabeza a la serpiente, córtale la influencia, tienes autoridad. Lo primero que quiere Cristo que sepamos es una cosa: tienes autoridad, tienes dominio, tienes respaldo de Dios, tienes la capacidad de Dios para vencer, para poder sobresalir en las pruebas, para avergonzar al diablo. Pero recuerda que tus armas no son carnales, recuerda que son espirituales, recuerda que tus armas son las rodillas día y noche. Recuerda que tus armas son el clamor delante de Dios. Recuerda que tus armas son la santidad en la que vives. Recuerda que tus armas son la humillación que tienes delante de tu Dios. Recuerda que tus armas es no darle lugar al diablo y resistirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hogares, cuántas vidas están siendo invadidas por el enemigo? Están siendo bloqueadas, influenciadas, cuando el Señor te ha dado autoridad. El Señor le dio autoridad a Moisés, lo respaldó, y en un momento de repente dice la palabra que Moisés llevaba al pueblo de Israel y llegó a la orilla del mar, y en un lado estaba el mar y en el otro lado venía el ejército que no podía escapar para ningún lado. Y dice que le dijo Moisés al Señor: Señor, ¿ahora qué? Señor. Y le responde el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo? ¿Qué tienes en tu mano? Pues la vara de Dios. Pues úsala, Moisés. ¿Y qué hago? Tú tienes autoridad, Moisés. Abre ese mar en seco, abre esas aguas, levanta la vara de Dios y que se abra el mar. Hermano, estoy en pruebas. Señor, ¿qué hago? Señor, mira la influencia del enemigo. Señor, mira el problema que tienes en tu mano. Pues solamente te tengo a ti. Tengo el nombre de Cristo, tengo la autoridad de Cristo, tengo la unción de Cristo. Pues levanta la unción, levanta el nombre de Cristo en alto, glorifica a Cristo, adora a Cristo, exalta a Cristo. Glorificándolo se rompen las cadenas, glorificándolo eres libre, glorificándolo se abre la puerta. Oh, bendito el nombre del Señor. No me pase nadie más en esta noche, por favor. No me pase nadie más en esta noche. El Señor quiere que aprendamos a usar su nombre, a usar su autoridad. Tienes la bendición de Dios, el respaldo de Dios se encuentra en el nombre de Cristo, en
en la autoridad de Cristo, en lo que tienes a tu acceso, en lo que tienes de parte de ti. El Señor te dice: toma lo que te he dado, toma lo que es tuyo, recibe lo que es tuyo, párate en mi nombre, adórame, alábame, glorifícame. Si Satanás te dice que no puedes, dame gloria y avergüénzalo. Si Satanás dice que estás débil, adórame, glorifícame, débil o como estés. No le pongas atención a tu carne. Tu carne te va a decir: estás desanimado, estás triste, estás débil. Pero el Espíritu te va a decir: aunque triste, pero con Cristo, aunque débil, pero con Cristo, aunque con pruebas, pero con Cristo, aunque en tribulaciones, pero con Cristo, estoy con Cristo. Por eso le alabo, por eso le glorifico, por eso le exalto. Dele palmas al Rey. ¿Sabes qué quiere hacer Satanás, hermano? Satanás quiere deprimirte. Satanás quiere aplastarte. Satanás quiere hacerte decaer. Satanás quiere usar tu problema para meterte negatividad. Satanás quiere usar tus dificultades, que tu esposo es inconverso, que tiene años que no ha venido a los pies de Cristo. Mira, ya para qué oras, ya para qué soportas, ya para qué pides, no se va a convertir. Mira que en vez de mejorar empeora. No le hagas caso a Satanás. Ese es padre de mentira desde un principio. Tú tienes a uno que es fiel. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo tú. Y si crees, también tu casa. Y si permaneces, también tu casa. Y si confías, también tu casa permanece. No dejes que la negatividad de Satanás te haga que bajes la guardia. Pablo estaba predicando la palabra y reprendió al diablo. Cuando reprendas al diablo, no esperes que se compongan los problemas. Hay quienes se ponen a reprender y se les pone la cosa peor y se asustan. Hermano, no se asuste. Pablo dice que iba predicando la palabra y una mujer con espíritu de adivinación le seguía y decía: estos hombres son hombres siervos de Dios viviente. Y Pablo se da vuelta y le dice: cállate, sal de ella, espíritu de adivinación. Y fue libre. Y por sacar ese demonio de esa mujer, de esa joven, dice la palabra que lo azotaron, lo encarcelaron, lo aprisionaron. Era de que Pablo dijera: Señor, si por reprender al diablo, por hacer libre a esta gente, me gano esto, mejor me voy a quedar callado. No, Pablo sabía en quién había creído. Pablo fue a parar en prisión, pero iba gozoso. Pablo sabía quién estaba de su parte. Pablo sabía quién estaba con él. Pablo sabía quién lo guardaba. Pablo, hermanos, paró en prisión y estaba encarcelado, las puertas cerradas, con grillos en sus manos, encadenado. Y Pablo estaba con la espalda sangrando. Quizás eran 39 azotes los que le habían dado, con varas duras. Lo habían azotado y maltratado. La camisa rota, quizás, triste allí. Pero dice que Pablo y Silas, en medio de la cárcel, dice que comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y de repente algo pasó. Satanás no pudo sostener más la presión. Ellos estaban ahí en cárcel, sí, pero adorando a Dios. La prisión se estremeció, los cimientos temblaron. La palabra dice, hermano, que al momento las cadenas se rompieron, los presos fueron libres. Pablo fue libre, salió y tuvo libertad, porque Cristo sabe dar libertad a los que confían en Él. Cuando Satanás te mete en un problema, cuando estés en prisión por de la prueba, prisión de la enfermedad, dificultades, alaba a Dios, adora a Dios. Que no te deprime el enemigo. Demuéstrale que tú puedes servirle a Dios en todo momento. Se le pide a Dios. No me pase nadie más, por favor. Vamos a terminar este tema. Venga conmigo y vamos a mirar otra escritura. Vamos
vamos a mirar Josué. Recuerda lo que dice la palabra: aplastarle la cabeza a la serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Ella te herirá en la cabeza, Satanás. La iglesia te va a herir, la iglesia te va a pisar, te va a aplastar la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Recuerde, hermano, que hay un pleito, que hay una guerra, que hay una contienda, que hay una lucha, que hay una enemistad, que hay un enemigo con Satanás y con la iglesia, con la descendencia de Cristo, que es la iglesia, y la descendencia del enemigo, que es el pecado y la maldad. El pecado va a herir y está hiriendo a mucho pueblo. ¿Cómo lo está hiriendo? Satanás hiere por el pecado. Satanás se mete por el pecado. Satanás opera por la carne y la carne trae pecado. Satanás heriría a la iglesia en el carcañal. En Cristo somos un cuerpo. Escuche lo que le voy a decir. Somos un cuerpo con muchos miembros, un cuerpo que tiene ojos, un cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo, un cuerpo que tiene manos. La palabra dice que como iglesia somos un cuerpo, que somos muchos miembros, como el cuerpo tiene muchos miembros. Y hermano, hay miembros que están como las manos, hay miembros que están como los ojos, pero hay miembros que andan muy abajo, que están en lo más bajo, que están abajo en los pies. Cuando uno va caminando por allí en el campo, uno tiene cuidado de que una serpiente lo ataque, y uno tiene cuidado de que lo ataque. La serpiente no le va a atacar la cabeza, porque la serpiente anda abajo. La cabeza no le va a atacar las manos, porque anda abajo. La serpiente no le va a atacar su cuerpo, su vientre, no le va a tocar nada de eso. Le va a atacar lo que es el carcañal, la parte de abajo, la parte más pegada a la tierra, lo más terreno. En otras palabras, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero tenemos que saber qué parte del cuerpo somos, dónde andamos. Satanás se va a meter por los más bajos espiritualmente, por los que se dejan tocar más fácil en la carne, por los que apenas les habla y ya están renegando, por los que apenas los toca y ya se están quebrando. Satanás va a usar en una pareja al que es más débil en la carne, al que anda más abajo. Lo va a usar para provocar al otro, lo va a usar porque es el que anda más abajo. Tenemos que tener cuidado, hermano. En la obra de Dios hay de todo, pero yo le digo: Señor, yo no quiero andar en el carcañal, yo quiero andar arriba, Señor, pegadito a tu cabeza, pegadito a ti, donde encuentre la señal, donde recibe el mensaje, donde esté libre, Señor, donde esté cerquitas de ti. Oh, bendito el nombre de Jesús. La cabeza es lo más delicado, porque la cabeza es Cristo. La cabeza no es tocada por Satanás, y el que está cerquitas de la cabeza tiene más cuidado, es decir, está más seguro. Entre más abajo en el cuerpo anda, es más peligroso. En otras palabras, la palabra dice: la iglesia va a herir y va a ser herida. Yo me preguntaba: ¿cómo está esto, Señor? Tu palabra dice que la iglesia va a herir a la serpiente en la cabeza, y que la serpiente va a herir a la iglesia en el carcañal. ¿Cómo está esto, Señor? ¿O va a herir la iglesia o va a ser herida la iglesia? Y el Señor me decía las dos: la iglesia va a herir y la iglesia va a ser herida. ¿Cómo está esto? La iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que anda agradando a Dios, la iglesia que se mete con su Señor, la iglesia que toma la autoridad de Cristo, la iglesia que busca la presencia de Dios, que se respalda en el poder de Dios, esa jamás va a ser herida. Esa va a estar sobre la cabeza de Satanás a todo momento. Esa va a estar aplastándole en todo momento la cabeza del enemigo. En todo momento va a estar en poder, en todo momento va a estar en victoria, en todo momento va a estar arriba, en todo momento
pies en todo momento. Pero la iglesia que anda débil, que anda en la carne, que no busca a Dios, que no se sabe humillar delante de Dios y de su prójimo, va a estar siendo herida en el carcañal, herida en lo más bajo, herida en el caminar más pegado a lo terrenal. Va a estar siendo herida porque no busca a Dios. ¿De qué parte de la iglesia quiere ser? ¿Quiere ser de la iglesia derrotada o de la iglesia triunfando? Entre el pueblo de Dios, usted se va a dar cuenta que siempre va a haber hermanos que andan, con la guardia puesta, con el ánimo arriba, que andan firmes en el Señor. Siempre va a mirar a aquellos que están en victoria y que no le tienen temor a las acechanzas del diablo, porque saben en quién han creído, porque saben a quién tienen de su lado, porque saben que están firmes en la roca. Siempre va a haber ese grupo, siempre va a haber esa parte de iglesia. Pero también va a haber aquella parte que a todas horas andan en problemas, que a todas horas andan lastimados, que a todas horas andan heridos, que a todas horas andan débiles, con pruebas, no puedo, mi necesidad, siempre teniendo que empujarlos, los tiene que llevar empujándolos, porque los deja solitos y se le quedan. De repente mira para atrás, ¿y qué pasó con el hermano? Pues ya tiene una semana que no viene, ya tiene un mes que no viene. ¿Qué pasó? Pues es que una hermana no le saludó y por eso no viene. Es que una hermana le hizo mala cara. Es que porque no le dieron el lugar que estaba pidiendo. Es que porque él le dieron la preferencia a otro hermano, ya no viene. Es que no le gustó cómo predicó aquel hermano. Es que no le gustó que hablaron duro. Es que no le gustó una cosa a otra. Lo atacó Satanás, lo atacó. Esa es la parte de la iglesia que va a ser herida. Esa es la parte de la iglesia que va a ir siempre con debilidades. Tú, hermano, que estás en este lugar, tienes que saber de qué grupo vas a ser. Si vas a ser de los que aplastan o de los que son aplastados. Si vas a ser de los que toman dominio o de los que son dominados. Si van a ser de los que están en control o de los que son controlados. Tú fuiste llamado para ser el que lleva el control. Tú fuiste llamado para ser el que tiene el dominio. Tú fuiste llamado para tener autoridad. Pero tenemos que levantarnos con el poder, con el respaldo, con la autoridad y la santidad de Cristo. Denle palmas al Rey. Espérese un momentito más, por favor, usted que lo puede hacer. No me pase nadie más. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Te domina Satanás o lo dominas? ¿Te asusta o lo asustas? ¿Te controla o lo controlas en el nombre de Jesús? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estamos parados? ¿Pies o cabeza? ¿Arriba o abajo? ¿Qué parte somos? Adorando a Dios, sirviendo a Dios, estando arriba, estando con ánimo de agradar a Dios, como estuvo Pablo, a pesar de que le provocó revolución al diablo y se enojó el diablo y lo metió en la cárcel, pero él siguió con ánimo, él siguió con fuerzas, él siguió dándole la gloria a Dios y fue libre, fue libre. Ahora vea lo que dice la palabra. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Vea lo que dice el verso 20. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué
ciertamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Dios le había dicho a Josué: Josué, te doy autoridad, te doy respaldo, te doy potestad. Donde pise la planta de tu pie, nadie te podrá hacer frente. Territorio que pises es tuyo. Ve que yo voy contigo. Josué marchó, derrumbó imperios, cayeron los muros de Jericó, tan solo con marchar, como dijo Dios. Derrotó a los ejércitos mayores que él, y de repente pasa a conquistar una ciudad pequeñita, y pasa con los varones de guerra, y regresan los varones corriendo, temblando, derrotados, destruidos. Perdieron la batalla contra un pequeño grupo. ¿Por qué? Oh, es que había pecado en Israel, es que había entrado el pecado en Israel. Y Josué se humilló y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué fuimos derrotados? Y el Señor le dice: saca el pecado, saca el anatema del pueblo, saca el pecado oculto, Josué. Hay pecado, por eso es que no hay victoria, por eso es que no hay prosperidad. Josué comenzó a invocar el nombre del Señor, convocó al pueblo a ver quién declaraba el pecado. Nadie quiso declarar el pecado. Dios tuvo que sacar el pecado directamente. Lo sacó, y cuando lo sacó le dijo: da gloria a Dios, Acán, da gloria a Dios. Pues no puedo. ¿Cómo voy a dar gloria a Dios? Dice Acán, si me he robado, he tomado un manto babilónico de Jericó, he tomado plata y oro cuando se me había prohibido que tomara cualquier cosa del anatema. He tomado cosas que estaban prohibidas para mí. ¿Cómo voy a dar gloria a Dios? El hombre no puede dar gloria a Dios cuando está caído. Satanás tiene la planta de su pie sobre el cristiano cuando esté en pecado. Dirá que canta, pero es mentira. Dirá que adora, pero es mentira. Dirá que pide y que clama y que está en victoria, pero es mentira. Satanás se burla a todo momento de un cristiano así. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que derrumba, es lo que separa a Dios de su pueblo. El hombre que está en pecado no puede darle gloria a Dios, no puede testificar con libertad, no puede reprender al diablo con autoridad. Por eso el Señor dice: sacúdete, sacúdete el pecado y levántate si quieres victoria, si quieres victoria. Da gloria a Dios, hijo mío, da gloria a Dios, hijo mío. No se puede dar gloria a Dios cuando estoy derrotado. No se puede dar gloria a Dios cuando estoy en adulterio. No se puede dar gloria a Dios cuando estoy en fornicación, cuando estoy en pecado delante de Dios. No se puede. Es vacío. Uno sabe que es vacío. Uno se da cuenta que es mentira. Uno se da cuenta que no hay efecto. Las áreas donde dejamos que Satanás entre, las áreas donde nos enredamos tomando lo que a Dios no le agrada, tomando el anatema que Dios aborrece. Hay anatema en el mundo que Dios aborrece. El Señor dice: ve y conquístame al mundo, conquístame la familia, conquístame los del trabajo, conquístame los amigos, pero no te me mezcles con ellos. No tomes el anatema, no llegues con esas acciones raras de allá, no llegues con ese proceder raro, no llegues con esa influencia rara, porque todavía hay hermanos que van con los familiares que son inconversos, y Dios sabe que hay hermanos que están yendo con sus familiares, y en vez de que ellos los conviertan y les testifiquen del poder de Dios, están siendo involucrados en cosas que no agradan a Dios. Ese es anatema para tu hogar, ese es anatema para tu vida, para tu familia. Saca el anatema, levántate en el nombre de Jesús, sacúdete de eso y toma la autoridad que Cristo quiere que tomes. Cristo tiene poder.
no falla. Él no falla. Cristo no falla. ¿Quién falla? ¿Quién falla? Si pedimos y no recibimos, si tomamos autoridad y no hay autoridad, si reprendemos al diablo y se burla de nosotros, Cristo no falla, Cristo no miente. ¿No será que tenemos que examinarnos? ¿No será que puede ser que hay algo que está estorbando, que bloquea las promesas, que bloquea la autoridad de Cristo, que bloquea el efecto del poder de Dios, que bloquea lo que Dios quiere hacer en tu vida? Josué estaba bien, él tenía la victoria, el respaldo de Dios, pero llegó el pecado y se introdujo, y por el pecado él estaba pagando las consecuencias. Él estaba siendo afectado. Hermanito, hermanita, cuida tu hogar, limpia tu hogar, cuida tus hijos, cuida tus hijas, cuida tu vida, cuida todo lo que entra y sale de tu hogar. Que haya bendición de Dios, que no se te meta el anatema, lo que se mueve, lo que se habla, lo que se manifiesta en tu vida personal, en tu trabajo. Tienes que llevar el respaldo de Dios. El respaldo de Dios no viene por la mucha sabiduría. El diablo se sabe la Biblia de memoria y se ríe cuando le hablas la palabra y no la estás viviendo. El diablo conoce lo que tú haces día con día, sabe tus acciones y las mías. El diablo se somete y tiembla cuando hay un testimonio que respalda lo que hablas. Cuando hay santidad, Satanás se doblega. Aunque no conozcas mucho, con que estés viviendo en la vida que Cristo quiere que vivas, vas a levantarte con autoridad, y Cristo va a estar respaldando, va a estar respondiendo y va a estar glorificándose. Dale palmas al Rey en esta noche. Dale palmas al Rey en esta noche, porque Cristo vive, aleluya. Cristo vive. Hay victoria para ti, hermano. Hay una parte de la iglesia triunfadora, la iglesia que aplasta a Satanás, la iglesia que domina a Satanás, la iglesia que ordena a Satanás. Y está la otra iglesia que es gobernada por Satanás, que es gobernada por las tinieblas, que es influenciada por el pecado, que es seducida por el mundo, que es arrastrada por la influencia de la carne, siempre con quejas. Es iglesia, sí, está en el Señor, sí, pero siempre derrotada, siempre atacada, siempre abajo y nunca arriba. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos, hermana? Cristo te quiere arriba. Cristo te quiere arriba. Cristo te quiere en victoria. Cristo te quiere mirar, te quiere presentar, quiere que te conozca el mismo diablo, que tú eres fiel a Él, que eres hijo de Dios. Quiere dar testimonio de ti, pero hay que tener en cuenta que Dios, al que honra, le honra, al que le sirve, lo atiende, al que vive en santidad, lo respalda, y al que no, no. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Vamos a buscar que el Señor se manifieste. Vamos a buscar quitarnos el yugo del enemigo de encima, la influencia del enemigo de engaño de encima. Vamos a decirle al enemigo: ya basta.